presentar a nuestra primera expositora de este último eje, Seguridad e Investigación en Simulación, que es Soledad Armijo, con el tema Integración de la simulación y la seguridad del paciente a los sistemas sanitarios. Soledad Armijo es una de las mayores representantes y máximas representantes latinoamericanas de la simulación en el mundo, orgullo latinoamericano, que la verdad es tan conocida que no necesita mucha presentación, sin embargo cumplo con el encargo de alcanzarles este pequeño brief de ella. Ella es médico cirujano, especialista en medicina nuclear, es magíster en educación médica por la Universidad de Concepción. Entiendo es la primera educadora avanzada en simulación certificada por la SSH. Es además instructora en simulación por el Institute for Medical Simulation de Harvard y también por el grupo EUSIM. Y es directora del Núcleo de Simulación Interdisciplinar de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Soledad además es amiga personal, les cuento, desde que yo incursionaba en los primeros meetings de la SSH y en los primeros congresos latinoamericanos, hace casi 10 años, ¿no? De aquel entonces a la SIC. Y siempre mostrándose con ese espíritu colaborativo que la caracteriza, y que felizmente caracteriza esta maravillosa comunidad de simulacionistas, y que ella personalmente, aunque no lo crea, ha colaborado en gran medida al desarrollo de nuestro equipo con el que trabajo en la universidad, para que hoy por hoy haya evolucionado al punto de posicionarse como uno de los líderes en nuestro país. Gracias por tanto, Sole. Antes de darle paso, solo recordarles, como ya viene siendo un poco la dinámica del simposio, el que generen sus preguntas por el chat. Estas serán resueltas al final de las 2 exposiciones y tendremos algunos minutos ahí, ¿sí? Entonces, por favor, Sole, te dejo con el micrófono. Gracias, Álvaro. Gracias, María. Ahora sí parece que puedo compartir. A ver, déjame ver. Que ahí ya me desorienté completamente, pero ya me volví a orientar. Gracias a Federico por la gentil conducción de todo esto y por todo lo que ha ido haciendo. ¿Ven la pantalla, no? Sí. Me toca hablar de algo que se llama integración de la simulación a sistemas sanitarios. Y voy a tratar de poner algunos elementos de investigación. Quiero hacer una declaración inicial, y es que lo que sea que yo vaya a hablar de aquí en adelante probablemente se va a referir al trabajo siempre asociado en esta alianza estratégica que tenemos entre estas 3 mujeres, la Marcela Aliaga, que es la encargada de capacitación del hospital, Sandra Ferrada, que es la enfermera de riesgo clínico, y yo. Aquí está Carola Rizzo, que es una de las instructoras del programa de equipos de clínico, y hay una parte que es más teórica, que es producto de un trabajo que estamos terminando ya con Cristina Díaz Navarro y Sandra para aportar al manual que han ido haciendo promoción en este rato. Entonces, para partir, hablar de la integración a sistemas sanitarios nos tiene que llevar un poco al tema de cuál es la definición, y la definición que ha puesto la Sociedad Internacional de Simulación para este tema es la capacidad de mejorar la calidad de la atención y los resultados del paciente a través de la reingeniería de procesos de prestación de atención, involucrando a la simulación en estas acciones. Así que para poder hablar del tema hay que referirse un poco al marco conceptual, porque al mencionar en el fondo cómo uno estructura programas de intervención y cómo uno estructura la investigación, siempre hay que partir primero de cuál es la teoría que nos da sustento. En ese sentido, el primer eje del marco conceptual lo vamos a encontrar en la OMS, que hace su primera clasificación de los incidentes críticos por allá por el año, iniciándose el año 2000, y define en el fondo un sistema de categorías, unas definiciones, 48 definiciones organizadas en 10 dimensiones diferentes, que están todas centradas en relación a 2 conceptos mayores, que son los incidentes y los tipos de incidentes, y los resultados que se producen en relación a estos incidentes en los pacientes. En paralelo con estos 2 ejes centrales o estas definiciones mayores, están 4 dimensiones que tienen que ver con
los determinantes y los resultados de estos incidentes en el paciente y en la organización. Y el resto de las dimensiones se asocian a las medidas de detección, atenuación y también las adoptadas para reducir el riesgo tanto anticipatoriamente como posterior a la producción del evento. Entonces, si se fijan, como medida de resumen, en el fondo, la clasificación OMS centra la génesis de este trabajo en algo malo, en un error, que un poco es la forma en que en la simulación partimos, declarando que hacíamos las cosas, no aprendemos de los errores y los errores nos dan sustento para nuestra práctica. Un poquito después, por ahí por el año 2005-2006, comenzó a utilizarse en el ámbito de la cirugía ambulatoria primero y luego se extendió a otros espacios este modelo de calidad que deriva de la ingeniería, que es el sistema de ingeniería de procesos SAPES, que ha tenido dos modificaciones mayores para llegar luego al SAPES 3, pero que en el fondo pone un acento en que lo que nosotros hacemos en términos de trabajo sanitario no es igual a una industria automotriz, ¿no es cierto? Nos han dicho que los errores se asocian a otras industrias, pero hay industrias en que los procesos son bien lineales, en que las cosas en el fondo sí pueden ser bien anticipadas y en las cuales probablemente el modelo de Reason funciona razonablemente bien porque es bastante lineal, pero otras como la nuestra, que dependen de múltiples complejidades que están determinadas por la tecnología, por las personas y por los factores humanos, y que en el fondo eso hace que tengamos que enmarcarnos en una cosa un poco más compleja. La evolución actual del SAPES 3, que está publicado el año 2020, agrega este eje del viaje del paciente, entendiendo en el fondo que la concepción de la seguridad la tenemos que entender ya no solo en un encuentro puntual, en un momento y tiempo específico, sino que lo tenemos que centrar en cómo el paciente a lo largo de su recorrido por el sistema sanitario va viviendo situaciones que eventualmente a él le pueden generar un efecto adverso o un resultado no tan ideal, ¿no? Y entonces agrega a los elementos de seguridad, más allá de las tecnologías, de las condiciones organizacionales, de las tareas procedimentales, de los protocolos y del ambiente físico y de los factores humanos del equipo, esta realidad o dimensión del paciente. Eso es lo que nos dice el concepto SAPES 3. En algún momento de la mañana, cuando hablaba Mauricio Vasco primero y luego Andrés Díaz, se mencionó esto de la propuesta de Erik Hollnagel, también desde de la ingeniería, pero esta vez de Dinamarca, de la historia de las dos seguridades, la seguridad 1 y la seguridad 2. La seguridad 1, que está un poquito anclada en esta misma idea de la OMS de el error como centro de nuestra acción, supone que en el proceso de producción de los resultados aceptables las cosas ocurren porque el trabajo que yo me imaginé que había que hacer muy bien, se hizo muy bien. Y eso determina, en el fondo, que esto sea el buen funcionamiento o el éxito. Y que los resultados inaceptables o fallas ocurren en esencia porque hay un alineamiento incompleto, una distancia, un no cumplimiento respecto de esas normas imaginadas y que el trabajo realizado, así un poco alejado de esas normas, es el condicionante de estas fallas. Hollnagel propone, para enfrentar el aprendizaje de la seguridad, sacarnos esa idea de la cabeza por lo siguiente. Porque lo plantea, y aquí está en un gráfico de una distribución normal, Diego lo planteó en un gráfico de torta donde dijo el 5% o el 1% de los eventos que nosotros vemos son adversos y el resto son buenos. Si uno pensara en todas las cosas que ocurren en los sistemas de salud, es muy probable que un buen número de acciones se enmarquen dentro de los resultados esperados, con cosas fáciles, que es fácil predecir que van a salir bien, pero también con cosas difíciles que resultan bien porque estamos bien preparados. Existe una franja bastante pequeña hacia el lado rojo de cosas que salen mal y que constituyen estos resultados esperados y que vendrían a ser este enfoque tradicional del error. El error en el fondo por falla técnica. Pero existen también todos estos otros elementos en que, o estas otras situaciones en que los resultados esperados superan las expectativas porque se termina precozmente y con éxito una tarea,
porque se innova con excelencia, porque hay cosas difíciles que se abordan muy bien y con una posibilidad de crecer o desarrollar nuevas innovaciones bastante grande. Y ese espacio como de el desempeño sobresaliente, no lo miramos y no lo explotamos. Mirándolo un poco desde la perspectiva de cómo entendemos, y que de eso se trataba en el fondo la charla, saliendo de los conceptos, cómo se usa la simulación para formar profesionales integrados a un sistema sanitario. En este proceso de trabajo que hemos estado haciendo con Sandra Ferrada y con Cristina Díaz Navarro, hemos agrupado un poco las acciones en 3 áreas diferentes. La primera son las simulaciones para formar profesionales y contribuir así a la seguridad de manera anticipada. Dentro de ese espacio, nosotros identificamos una primera línea, que es aquella donde entrenamos para habilidades, para procedimientos y para protocolos, y en las cuales, si es que entrenamos para una habilidad, por ejemplo, la inserción de un catéter central, por ejemplo, una endoscopía, usamos técnicas específicas de simulación, de entrenamiento procedimental, probablemente basadas en estos programas de práctica deliberada con feedback. Y si estamos entrenando, por ejemplo, dinámicas de trabajo en equipo para una reanimación cardiopulmonar más eficiente, pretendiendo que las personas adopten los protocolos institucionales, podemos usar esta metodología de práctica deliberada de ciclo rápido con micro debriefing que hemos ido viendo que es bien funcional para integrarse a los trabajos interprofesionales como punto de partida y como punto inicial. Pensamos que en el fondo ese tipo de entrenamiento que requiere habilidades del instructor para dar feedback informativo con técnicas específicas es necesario porque buena parte de los elementos de seguridad se centran en la adopción de normas como medida anticipatoria y en la preparación y el desarrollo de competencias individuales técnicas como medida anticipatoria. Pero adicionalmente identificamos que existen otras 2 cosas que uno debiese hacer y considerar en la simulación para formar profesionales y que también se vinculan esta segunda parte de lo que dijo Andrés en la mañana, y es hacer simulaciones con la idea de explorar comportamientos o conductas individuales, tratando de comprender los modelos mentales que tiene cada persona y abordar en el fondo desde la forma de hacer debriefing tradicional en 3 fases, como enseñó Steinbach, como lo dice el grupo Eusin, como lo dice CMS, como cualquiera de las formas que nosotros hemos aprendido en distintos lugares y que son todas bastante buenas, a explorar las habilidades no técnicas y potenciarlas y estos modelos mentales. Y adicionalmente creemos que para trabajar las conductas de equipo se hace necesario ponerle un énfasis un pelito distinto, que es guiar los debriefings reflexivos con un objetivo transformacional, porque ya estamos en el fondo dentro de la integración a sistemas sanitarios en un momento en que la masificación de la simulación dentro de los grupos clínicos está ocurriendo. Y en ese contexto, lo que los grupos ya están viviendo son cambios culturales en su práctica y en su forma de abordar el error y las conversaciones, y eso permite que las habilidades de debriefing que se desarrollan para ser utilizadas en los centros de simulación o para ser utilizadas en las simulaciones in situ que estamos realizando, puedan ser llevadas a contextos reales o con las mismas metodologías más formales y extensas, o eventualmente con otras formas de hacer debriefing más dirigido y acotado, y que permitan en el fondo ser utilizables frente a eventos reales en contextos donde el tiempo es una variable compleja, y donde los espacios de privacidad también son distintos a los que podemos tener en el centro de simulación. Ahí entonces, en cualquiera de estas formas de hacer debriefing nos gusta, algo que aprendimos el 2019 en la visita cuando todavía se podía viajar, que hizo Peter Dickman a Chile en pleno estallido social, lo cual fue una epopeya, algunos de ustedes fueron allá, de hablar de esto de el corredor dinámico de desempeño normal. ¿Qué es esta cosa? El corredor dinámico de desempeño normal es como esa franja celeste que nos muestra que a lo largo del tiempo, dentro de un escenario cualquiera de simulación, nosotros podemos encontrar eventos de desempeño reconociblemente bueno, otros eventos de desempeño reconociblemente malo, y que podemos en el fondo regular lo que pasa dentro de este corredor e interpretarlo porque hay algunos elementos que tienen que ver con las características organizacionales, con el ambiente físico, y que normalmente vemos que las personas actúan dentro de esa normalidad moviéndose, ¿sí? Como en una oscilación. Nuestro foco general de hacer debriefing
centrado en aprendamos de los errores para ir más allá, nos haría discutir esto. ¿Qué pasó aquí? Que hubo un error. ¿Qué pasó aquí? Que hubo un error, y analizar esos errores. El enfoque que propone Peter Dickman, basado en esta idea de seguridad 2, nos hace ver la siguiente realidad. En rigor, solo aquello que sale del corredor de desempeño normal es un error. Por lo tanto, en este debriefing nosotros tendríamos esta oportunidad de análisis, este punto donde lo que sea que haya hecho el grupo se salió de lo que es un rango aceptable de acciones, y todo el resto son variaciones para un rango de acciones que son correctas. Es como bien fome llegar a hacer un análisis de una sola cosa. Es bien fome en cuanto a potencia de conversación, y también es bien fome porque solo hablamos de lo negativo. Entonces, aquí va la propuesta de este enfoque que se basa en la teoría de seguridad 2. Es que hablemos en los debriefings de cómo esta capacidad que tenemos las personas, de que cada vez que encontramos una caída en nuestro desempeño, sea que esté todavía dentro del corredor normal o fuera de él, nos autorregulamos para volver a hacerlo mejor, y hacemos estas adaptaciones del desempeño que son mundanas, de acuerdo a esa conceptualización, porque son ajustes de desempeño para volver a la normalidad o a una línea estable nuestro resultado, o estas otras, que son las extraordinarias, en las que el ajuste es tan notorio que nos saca de un error franco y nos lleva casi a superar esa normalidad. La invitación en relación a cómo abordar los debriefing en este contexto es: usemos estas variaciones, usemos estas adaptaciones que normalmente vemos dentro de los escenarios para hablar de lo bien que te adaptaste a una circunstancia, en lugar de hablar eternamente de aquello en que te equivocaste. Y esto tiene sentido en el fondo porque aborda la mayor cantidad de eventos que observamos en la realidad y en las simulaciones, y no nos limita a la escasez de errores francos que, mientras más competentes sean las personas, vemos cada vez menos. En el siguiente enfoque de la simulación para integrarse a sistemas sanitarios hay otra arista que es bastante más de ingeniería en el fondo, y que tiene que ver con el testeo de nuevos equipos, la usabilidad de un nuevo desfibrilador. Hay evidencia de la necesidad, por ejemplo, de instrucciones o de la suficiencia de las instrucciones automáticas del DEA para que personas sin capacitación lo puedan utilizar. Hay evidencias respecto de cómo debería entrenarse en el uso del laringoscopio. También evidencias para la usabilidad y efectividad de nuevos protocolos de trabajo, y no está publicado, pero existe un modelo bien interesante que se llama el modelo Prepared, que lo ha difundido David Grant de Bristol, y que habla de una secuencia de cómo hacer un abordaje sistemático para prepararse a situaciones complejas. Existe en la literatura reportes claros de cuál es la utilidad de la simulación para la preparación y la planificación quirúrgica ante cirugías complejas, pero Prepared aborda algunas cosas como preparación de cambio de instalaciones y preparación para nuevos escenarios epidemiológicos, que es algo que nos tocó vivir en el contexto de COVID. Si analizamos el uso de la simulación para la seguridad, desde la mirada de SAPES 3, que agregó el viaje del paciente a los elementos de seguridad, si analizamos también la concepción que la OMS tiene hoy día del cuidado centrado en el paciente, donde en el fondo plantea que buena parte de los resultados pasan por empoderar a los pacientes en una relación menos vertical, en una relación menos centrada en lo que los clínicos decimos y más centrada en lo que ellos colaboran en las decisiones. El uso de pacientes simulados es una buena herramienta, pero para utilizarlos bien se debe trabajar en construir perfiles psicológicos que reflejen estas necesidades especiales y hagan en el fondo que se despliegue más allá del reporte común de una anamnesis o una conversación simple, que se entrene a los actores en los 3 modelos de relación profesional-paciente, porque esto funciona distinto si el paciente cree en la relación vertical, si el paciente cree en la relación de prestación de servicio, este modelo más comercial, o si el paciente cree en la relación de decisiones compartidas, que sería en el fondo el modelo que se promueve hoy día en la OMS. Y por tanto también hay que formar a los pacientes entrenados en comunicación
y en entrega de feedback específico para estos tres elementos: las necesidades, perspectivas y experiencias individuales de los pacientes, el ofrecimiento de la oportunidad de participar en las decisiones y el fortalecimiento de la relación clínico-paciente. Hay otro elemento que para nosotros ha sido importante experimentar, y lo quiero compartir un poco a partir de la historia de integración de la simulación a un programa de educación continua en Chile. Y tiene que ver con que toda la literatura de la cual estamos hablando es anglosajona o europea. Y los sistemas de salud funcionan con recursos acorde al Producto Interno Bruto y a la organización política, económica y sanitaria que cada país tiene. Por tanto, hablar en el fondo de cómo funciona en algún país latinoamericano puede darnos un poco de luz de qué cosas hacer. ¿Sí? Hay un audio que se cuela, por si alguien lo puede bajar, por favor. Ya está silenciado, Sole. El Centro de Simulación y Seguridad Clínica de la Universidad del Desarrollo se creó con ese nombre, no como un centro de simulación universitario, sino que como un centro de simulación que promueve la seguridad clínica y está ubicado, y eso nos dio una ventaja interesante en la pandemia, dentro de un hospital. ¿Por qué digo que nos dio una ventaja interesante? Porque cuando había cuarentena en todas partes, los hospitales seguían abiertos. Por lo tanto, nosotros pudimos seguir haciendo bastantes cosas. El Hospital Padre Hurtado es un hospital que se ubica en la comuna de San Ramón, en el sector sur de la ciudad de Santiago. Es una de las dos comunas con menor Producto Interno Bruto comunal de la región metropolitana, una de las 5 más pobres del país, y es una de las dos con mayor índice de delincuencia y de violencia social asociada a la delincuencia también. Así que es un hospital que es bien distinto de la realidad sanitaria del resto de Chile, donde las cosas son tranquilas. Aquí, eso que ustedes ven como bonito arriba, como unas cositas celestes, son rejas blindadas que protegen que las balas no lleguen a los pacientes. Y estamos inmersos dentro de ese espacio. Dentro de la estructura del hospital existe una unidad que se llama la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente, que tiene su sitio dentro del espacio del hospital. Y esto es así porque la situación en Chile define desde el año 2013 que existe, además de estas unidades, un programa nacional de calidad y seguridad en la atención de salud. Esto en el fondo en consonancia con todas estas ideas de promover la calidad en la OMS, Chile fue haciéndose eco de estas cuestiones y definió este programa que rige en el fondo las acciones de estas unidades y que hace que las enfermeras de calidad o las unidades de calidad tengan que reportar al Ministerio de Salud estos elementos que son la lista de chequeo quirúrgico, las reoperaciones quirúrgicas no programadas, la prevención de enfermedad tromboembólica, úlceras por presión, caídas de pacientes y uso de transfusiones hasta el momento del último reporte, que es del 2017. Si se fijan, todas esas cosas están un poquito centradas en prevención acá arriba, pero también tienen elementos como de eventos adversos, y en lo que tiene que ver con la adherencia al reporte, los hospitales reportan, pero la adherencia a la práctica clínica que tanto nos ordenamos, pareciera ser que los elementos de medidas preventivas y evaluación del riesgo todavía se nos caían en el momento del 2017 cuando partimos en este espacio. Cuando entendimos nosotros este proceso de integración como un proceso complejo, donde teníamos que usar lo que sabíamos de simulación para enmarcarnos en un marco normativo que además agregaba que los contratos médicos en el hospital, como en todo Chile, tienen obligaciones de horas de capacitación. Los contratos no médicos tienen también obligaciones de horas y derechos de capacitación, y que esas acciones las hace la unidad de capacitación del hospital con cursos propios o comprando servicios externos. Nosotros ofrecimos nuestra capacidad de desarrollar nuevos programas con evaluación de su impacto, pero generando en el fondo una estrategia en que la evaluación de impacto tributara a los indicadores específicos del hospital y también a los de la universidad, para que se produjera una sinergia en el fondo de ganancias y no hubiese costos asociados para el hospital en esta acción coordinada donde participa nuestro equipo de simulación, los profesionales de las unidades clínicas y estas dos grandes unidades del hospital que son la unidad de capacitación y la unidad de riesgo clínico. Estas unidades dependen de la gerencia de recursos humanos y eso es bien importante porque hace posible
que la autoridad máxima le dé el visto bueno a las capacitaciones, las reconozca, sean parte de las facilidades, y eso importa para que el programa sea efectivo. En los pasos para constituir esta integración a sistemas sanitarios, una de las primeras estrategias que nosotros adoptamos fue, entendiendo que el contexto sanitario mundial tenía estos marcos, una de las primeras personas que se capacitó en nuestros programas de entrenamiento de instructores fue ella, Sandra, que es la enfermera de riesgo clínico, pero a la vez nosotros hicimos asistir a las capacitaciones a un kinesiólogo, con un médico y una enfermera por cada unidad, con la idea de que desde la génesis todos nuestros programas fuesen interdisciplinares. Y así en el fondo tener entrenamientos más efectivos en las áreas que eran un poco complejas. Identificamos como punto de partida todas las acciones y ofertas que ya existían en el Plan Anual de Capacitación para el año 2017, que eran todos los cursos de RCP básico y la compra de ACLS PALS, y cursos de equipamiento específico, de ventiladores mecánicos y otras cosas, y nos planteamos un solo objetivo, que era el trabajo interprofesional, incluyendo a profesionales y técnicos para formar mejores equipos, intentando potenciar las habilidades de trabajo en equipo y la capacitación a TENS, y pretendimos mirar el impacto en la capacitación. Si se fijan, esto, que fue el afiche de la primera difusión, marca un poco el tema aquí, en este lugar de, este curso sí o sí va a funcionar si usted viene en grupo. Si vienen tantos médicos, tantos paramédicos y tantas enfermeras. Porque en el fondo la lógica era crear capacitaciones que sirvieran a estas dinámicas de trabajo. La razón de comenzar en la unidad de endoscopía fue que se murió un paciente. Uno parte estos programas de integración a sistemas cuando existe una necesidad. Y habiendo ya formado a la enfermera de riesgo clínico y a 4 instructores un año atrás, en el minuto en que se muere ese paciente, alguien recuerda, oye, y esa cosa que hicimos de simulación nos puede servir para esto. Y entonces desarrollamos un curso a la medida, pero tuvimos que desarrollar una estrategia muy ultra, de cuidado a las personas y de mantención del clima, para que no se interpretara esto como una situación punitiva respecto de un hecho crítico adverso complejo. Y eso se instaló abiertamente en la conversación y fue bien percibido y manejado. El primer entrenamiento tiene un acento bien interesante también a propósito de lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Esto es solo para entrenar a profesionales ya formados y a técnicos que trabajan en la unidad? No, también es para formar a los internos, que son los alumnos de último año que están haciendo su práctica en la unidad. Y entonces en estos entrenamientos se produce esa sinergia de mezclar al equipo con estas personas jóvenes en capacitación. Nosotros hacemos los programas siempre midiendo en una prueba teórica pre- y post-intervención el cambio en conocimiento, y observamos en este primer programa piloto un cambio en el conocimiento que fue significativo, con un número importante de participantes que mejoran. El que no mejora se mantuvo igual y era un médico. Y hasta la fecha, hasta el 2019, en el fondo, porque esto se interrumpió luego por pandemia, en esta unidad, la intervención se tradujo en que no hubo más eventos adversos en esa unidad. El segundo piloto lo hicimos en una unidad que tiene una estructura diferente. La unidad de endoscopía es una unidad que trabaja en horarios diurnos, de lunes a viernes de 8 a 5. Entonces es fácil bloquear una agenda y sacar a la gente. O sea, no es fácil, se pierden horas clínicas, pero se puede bloquear y sacar a toda la gente. En cambio, cuando uno trabaja con unidades que están en sistema de turno, el trabajo de la gestión de los cupos se hace completamente diferente, porque hay que compatibilizar la estructura de turnos, que depende de la jefatura médica, que se hace en 6 turnos, con la jefatura de enfermería, que se hace en un sistema que se llama cuarto turno. Entonces, esa parte cambia un poco la forma de estructurar los cursos, pero se mantiene siempre esta misma tónica. Prácticas en grupos bien pequeños, 9 alumnos máximo, X alumnos mínimo, médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares. O sea, el equipo que constituiría efectivamente el equipo de trabajo dentro de la unidad. En ese segundo piloto, como lo que se pretendía era reanimación avanzada, se integraron otros indicadores de evaluación de logro, y se integraron los indicadores ILCOR, y en ese contexto hubo una mejoría en el tiempo en reconocer el paro del inicio de la desfibrilación, mejor calidad de la reanimación y mayor proporción de cumplimiento de criterios ILCOR, y en el pre y el post
curso teórico, hubo una mejoría en el rendimiento teórico promedio con una dispersión de la varianza, lo cual significa que todos empezaron a desempeñarse más o menos parecido en una franja de nivel superior cercano a la nota 6 en la escala 1 a 7 que tenemos nosotros en Chile. Y ahí, para atender a otra pregunta que alguien dijo, ¿es difícil cambiar la cultura? Sí, pero en el fondo uno tiene que planificar las acciones para poder lograrlo. Nosotros utilizamos algo que ocurre en Chile y que se llama las jornadas de buenas prácticas. El Ministerio de Salud hace anualmente en todos los hospitales y en todos los servicios de salud esta suerte como de mini congreso, donde la gente de su propia unidad clínica cuenta, yo hice esto, yo hice esto otro, yo hice aquí, yo hice allá, y eso empodera a las personas, y ese empoderamiento, al ser visto por sus pares, hace también un reconocimiento al espíritu de trabajo y a la apropiación y al compromiso con tu comunidad. Pues bueno, nosotros presentamos este trabajo a la jornada de buenas prácticas con bien poca esperanza, la verdad, porque en general esto es por aplausómetro, para toda la gente de tu unidad y aplauden. Entonces, si vienen las pediatras a contar lo que hicieron en el cuidado de los niños, van todas sus enfermeras y todos sus pediatras y se aplauden ellos mismos. Funciona como un poco así, como las barras, ¿no es cierto? Las barras del equipo de fútbol. Y nosotros no teníamos barras, porque éramos de unidades que no tenían mucha gente a su alero. Y fíjense que nos fue muy bien porque los alumnos que habían ido a los cursos fueron a aplaudir. Y cuando un alumno va a aplaudir a un curso, uno dice, ya, esta cosa no la estoy haciendo tan mal, tiene algún sentido. Eso nos dio el pie para el cambio político, porque en ese minuto pudimos ir a hablar con la gerencia de recursos humanos para decir, ya, esto ya funcionó, tiene resultado en conocimiento, tiene resultado en desempeño, tenemos los recursos, lo podemos seguir haciendo, ¿cómo trabajamos ahora? Y en ese momento tuvimos que integrarlo al plan anual de capacitación. Entonces, el proceso actualmente implica que las jefaturas técnicas de las unidades en enero levantan sus solicitudes de capacitación, se hace un plan anual desde la unidad de capacitación y hay una reunión inicial entre los instructores de nuestro centro y ellos para organizar el año de cómo lo vamos a hacer, y junto con las jefaturas hacemos una evaluación del programa midiendo desde K1 a K4 en la escala de Kirkpatrick, y eso significa que estamos empezando a medir cuál es el resultado en el lugar de trabajo. Para lograr esto tenemos dos niveles de formación de instructores, uno alto, que es el nivel de formación de los que hacen como las cosas más complejas, y uno bien básico, que es ampliar la masa de instructores para hacer la instrucción mínima, sobre todo en los programas de práctica deliberada que se consumen muchas horas. Desarrollamos además por detrás una estructura que tiene formatos para cómo se arman los programas, cómo se hacen los escenarios, cómo se hacen las pautas y los ciclos de práctica pequeña dentro de la práctica deliberada de ciclo rápido, y al término en el fondo de esa capacitación, cada instructor, en este caso la instructora es ella, Aline, tiene que desarrollar su programa, su convocatoria, implementar el curso y hacer su debriefing con su gente. La vuelta en el fondo de tuerca dentro de este punto es que esta como estrategia de cambio organizacional incluye una alianza estratégica entre el hospital y la universidad. El centro está dentro del hospital, así que está al servicio en las horas en que no los ocupamos con docencia. Siempre el trabajo fue planteado interprofesional y hemos tenido ciertas instancias de, no, es que quiero esto para las enfermeras, quiero esto, pero es solo de los médicos, y ahí uno pone la muñeca de, no, si esto es interprofesional y así lo vamos a abordar. Siempre lo hemos trabajado con profesionales de las unidades clínicas y hemos hecho programas a medida de la necesidad y acorde al protocolo de la institución. Y les quiero contar entonces qué pasó, porque tuvimos una idea de cómo iba a funcionar ordenado hasta que llegó Don Bicho. Y Don Bicho nos puso en la situación de, bueno, todo lo que ustedes hacían con tiempo, ahora háganlo rápido. Y tuvimos que hacer esto muy rápido. Nosotros habíamos hecho el último curso de instructores, ustedes se van a reír, pero el 19 de diciembre del 2019. Y cuando en el fondo empezamos a leer noticias de hoy hay un bicho, hay un bicho, hay un bicho, a fines de enero dijimos, aquí vamos a tener que hacer esto de capacitaciones in situ. El primer caso de COVID llegó a Chile por aquí. O sea, el primer caso al hospital llegó por acá, por esta fecha. Y nosotros en enero habíamos estado conversando, y en febrero hicimos un primer piloto de capacitaciones de COVID in situ, para EPP, vía aérea y unidad de paciente crítico. Después nos tomamos 2 semanas para revisar los protocolos y ajustarlos de acuerdo a lo que la gente había comentado en los cursos, así que este primer curso piloto fue una suerte de
simulación para probar si el protocolo nuevo de cómo vamos a enfrentar el COVID funciona. Usamos estos ajustes y empezamos después un segundo pilotaje para estar seguro, ya, ahora sí funciona, y con esa revisión un poquito más breve que se hizo como la segunda semana de marzo, empezamos a hacer implementación de simulaciones in situ en todas las unidades clínicas de manera amplia, siempre con esta lógica de equipos completos y trabajando todos juntos. Y después, cuando ya empezaron a llegar los casos al hospital, por ahí por abril, empezamos a tener menos capacitaciones y las hacíamos solo una vez al mes para la gente nueva que iba entrando porque teníamos que ir renovando o complementando planta con los que iban saliendo de licencia. La tasa de capacitaciones acumulada tuvo un sprint intenso en este periodo entre marzo y mayo y después se estabilizó porque ya toda la gente estaba atendiendo pacientes y la cobertura fue muy grande y uno de los hitos importantes fue la conversión de las unidades pediátricas a tratamiento de adultos. A ellos se les capacitó en cómo manejar pacientes adultos porque iban a tener que cubrir pacientes adultos. La atención pediátrica en el hospital se redujo notablemente, la mayor parte de los niños dejaron de hospitalizarse. Y esto se sostuvo, yo les diría, en 8 hombros. La Laura, la Aline, la Sandra, la Carola que nos sale en la foto, Rodrigo, que se mandó todas las capacitaciones de anestesia y de vía aérea. Estas, acuérdense que eran en la época en que no había casos todavía en Chile, así que la gente estaba adoptando normas y se sacaban las fotos felices. Pero nos enfrentamos a la realidad de que no iba a seguir siendo sostenible hacer esta cuestión si seguíamos en pandemia y como estábamos en pandemia, el centro también había que pensarlo de manera diferente, así que cambiamos el curso de instructores rápidamente a una versión blended para seguir el próximo año con más instructores, donde los contenidos teóricos y mucho de la práctica de microdebriefing la hacemos a distancia y la complementamos con una sesión presencial donde los imbuimos en las pautas de evaluación y donde efectivamente hacemos simulaciones para entrenarlos en cómo tienen que seguir ellos. Estos son puras personas que fueron alumnos antes de las capacitaciones y ahora se están formando como instructores. Una vez que terminan su capacitación van a un par de reuniones de trabajo para elaborar los programas y todos los medios que se utilizan detrás. Les hacemos un segundo entrenamiento específicamente en estas técnicas de microdebriefing, la importancia del clima y la seguridad en el microdebriefing, las formas de dar feedback informativo, y cómo usan el sistema de registro de progresión en los ciclos de prácticas que tenemos montados. Y hacemos con ellos también la capacitación en cómo vamos a hacer la estructura del co-debriefing, porque hacen el debriefing en equipo, siempre un médico con una enfermera o un médico con una matrona. Usamos en esencia este debriefing seguir al líder cuando tenemos un instructor que ya tiene muchos años, pero en estos grupos donde están todos partiendo al mismo tiempo, funcionamos en esta modalidad de debriefing mixto con facilitador de una profesión y facilitador de otra profesión para los objetivos técnicos específicos del caso y los de habilidades no técnicas. Este año agregamos además la evaluación del trabajo en equipo con la escala TEAM, y esto porque la escala TEAM se creó en Australia para ser usada en urgencias in vivo. Entonces lo que nosotros decidimos fue validarla en español y usarla dentro de las simulaciones en el laboratorio, llevarla a las simulaciones in situ y empezar a aplicarla en las simulaciones in vivo. La primera unidad que está haciendo las mediciones es la unidad de urgencia pediátrica y la segunda es la de urgencia obstétrica. Entonces, por primera vez este año estamos teniendo medida de cómo se ven las dinámicas de trabajo en equipo en los 3 lugares: laboratorio, in situ cuando hay, e in vivo en eventos reales. Hicimos la otra adecuación, que es eliminar papel a través del uso de códigos QR, y hecho el curso entonces, los instructores hacen un poco la misma lógica. Si ustedes se fijan, esto fue en julio. Los miércoles y los jueves son como los días de entrenamiento de equipos clínicos en general, ahí nos vamos un poco adaptando. Y fíjense el otro detalle, los programas evolucionan. Las primeras capacitaciones que hicimos en la unidad pediátrica fueron de RCP pediátrico general. Ahora nos fuimos específicamente al trauma abdominopélvico, y esto porque en el sistema de salud les cambiaron el rango etario con el cual tienen que trabajar. Antes atendían hasta los 15 años, ahora atienden hasta los 18, y por tanto les cambió la epidemiología de la población, y se instaló el trauma violento como una cosa que ellos no saben abordar y que necesitaban aprender. En la evaluación del trabajo en equipo con el team, nosotros obtenemos una externalidad positiva, y es que el team que ocupamos en los equipos clínicos, puesto aquí en azul, lo hemos empezado a integrar a todas las simulaciones de pregrado, y estamos formando a los alumnos de quinto
y de internado en el ámbito de medicina, en estas mismas dinámicas de trabajo en equipo, con la misma pauta que van a usar sus equipos reales en el hospital, y estamos integrando a los internos a estas dinámicas de entrenamiento de trabajo en equipo. En el caso de obstetricia, que es el último programa que implementamos hasta la semana pasada, transitamos ahora a hacer casos donde juntamos anestesistas con obstetras, más las matronas, y si se fijan en el fondo, el centro de las simulaciones está mucho en estas dinámicas como de conversación y decisiones compartidas. Dos ginecólogos decidiendo cómo abordar el tema de la parte de hemorragia, el anestesiólogo dando indicaciones a la matrona respecto de drogas que va a administrar, la matrona dando indicaciones o conversando con el ginecólogo que está haciendo la evaluación, el ginecólogo con el anestesiólogo discutiendo algunos elementos del manejo, y posteriormente un debriefing donde están todos participando para analizar estas dinámicas de trabajo en equipo. Los siguientes programas son reanimación cardiopulmonar avanzada para la unidad de urgencia adulto y el piso del Hospital Medicina Interna, y de nuevo, instructores del programa de formación continua, porque de todos los que formamos, yo les diría que más o menos el 40% se mantiene con voluntad y además tiene las habilidades para liderar solo. Entonces sabemos que hay que seguir haciendo cursos, y este ya va a ser nuestro tercer programa de formación de instructores en esta práctica de PDCR. Tener ese programa es un hito relevante porque en el fondo permite ampliar las acciones y usar instrumentos que permitan mirar el laboratorio de la misma forma que la realidad clínica ayuda a hacer una integración hacia el debriefing de eventos reales, que es lo que están haciendo en pediatría, y llevárselo al pregrado. En general, nuestros objetivos vinculados con la satisfacción son bastante altos, 98% de los participantes recomienda estos programas por sobre otros. Hay más o menos un 88% de mejoras en el pre y post-test en sujetos individuales, y 45% de los instructores transmite o traslada la práctica a otras cosas. El 2020 está súper contaminado por todo lo que pasó con COVID, pero igual seguimos en una curva de ascenso respecto del número de capacitaciones y formación, respecto de lo que hay que hacer desde atrás como aparataje para entregar habilitación a toda esta gente clínica para que sigan ampliando esta idea. Nuestros criterios son seleccionar a personas que estén activas en sus equipos clínicos, formarlas en lo básico, briefing, escenario y debriefing, entregarles herramientas específicas de PDCR y micro debriefing a todos, pero seleccionar a un grupo de personas que van al programa de diplomado para aprender más cosas de inserción curricular y evaluación de programa, de CRM, de trabajo en equipo y de debriefing de evento real, porque esos son los líderes del continuo de la inserción. En el marco conceptual de esta integración, lo que hemos hecho requiere un marco conceptual, tiene que anclarse en la normativa nacional, debe respetar, reconocer, valorar e imbricarse con las acciones de capacitación y seguridad que la institución ya tiene. Nuestro saber como simulacionista es ayudar en el desarrollo de programas y en la evaluación de los mismos y en la formación de los instructores. Los grandes actores de esto son los equipos clínicos. Allá al fondo, detrás de esa mampara, está la Marcela, aquí está la Sandra, aquí estoy yo. Nuestro rol hoy día es acompañar y dejar que ellos crezcan y les salgan alas para que esto siga creciendo. Eso es lo que yo podría compartir con ustedes, y muchas gracias por la escucha y por el tiempo. Voy a dejar de compartir. No, muchas gracias a ti, Sole. Excelente presentación, como alguien comenta en el chat, brillante. Estoy totalmente de acuerdo. Les recuerdo además que vamos a reservar los comentarios, personalmente tengo algunos, y las preguntas para el final del eje. Nos falta una presentación aún. Y para ello voy a dejar a María para que siga con la presentación del siguiente expositor.